La paz sea con ustedes. Nuestro amigo dice que el Corán es una versión de la Biblia no oficial y a los niños se les obliga a memorizar. Primero, para responder a no es una pregunta realmente, está facilitando información muy equivocada, sin fundamento. Y podemos responder a ello destacando lo siguiente. Primero, ¿cómo va el Corán? ¿Cómo va a ser una versión de la Biblia si el Corán corrige a la Biblia? En muchas ocasiones el Corán corrige a la Biblia. Podemos decir que el Corán contradice la Biblia. Entonces, ¿cómo si el Corán corrige a la Biblia? Segundo, ¿cómo va a ser una versión de la Biblia si el Corán está en árabe y la Biblia no se tradujo al árabe sino 100 años después de la muerte del profeta Muhammad? 100 años después de la muerte del profeta Muhammad. Tercero, ¿cómo va a ser una versión del Corán? ¿Cómo va a ser el Corán una versión de la Biblia, siendo que la Biblia no estuvo disponible, no estuvo a disposición del público, sino hasta el siglo, no estuvo a disposición del público, sino hasta el siglo XV o hasta principios del siglo XVI? El público cristiano no tuvo acceso a la Biblia, al libro que representa el fundamento de su creencia. El público cristiano no tuvo acceso a la Biblia sino a partir del siglo XVI, ahí después de la invención de la imprenta. Entonces, ¿cómo pudo el profeta Muhammad tener acceso a la Biblia para poder copiar de ella y pasar de ella información al libro, es decir, al Corán? Esto no puede ser. Cuarto, el profeta Muhammad nació y pasó 52 o 53 años de su vida en Meca. ¿Qué significa eso? Meca, esto es un dato histórico indiscutible, un dato histórico aceptado por todos los historiadores. Meca era un lugar donde vivían idolatras, donde vivía gente que no había conocido ningún tipo de escrituras. No vivían en Meca ni cristianos ni judíos. Entonces el profeta Muhammad no tuvo la oportunidad de mezclarse con una sociedad cristiana o judía para poder aprender de ella. No tuvo esa oportunidad. Quinto, el profeta Muhammad era iletrado. El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, era iletrado, no sabía leer o escribir. Y esto en sí representa un milagro, una evidencia sobre la autenticidad de su mensaje. Porque como un hombre iletrado que vivió 53 años de su vida allí en el desierto de Arabia, cómo trae un libro maravilloso y milagroso que es el Corán. Un libro inimitable, intocable, que no ha sufrido ningún tipo de cambio o modificación. Entonces todo esto llama la atención y nos invita a reflexionar y buscar información fidedigna acerca del profeta Muhammad y acerca del Corán. Por último, el hermano o el amigo dice a los niños se les obliga a memorizar. Realmente los que memorizan el Corán no solamente niños, sino son muchísimos, son personas de diferentes edades. Los niños representan una parte del conjunto de personas que memorizan el Corán. Y realmente nadie obliga a los niños, al contrario. Y como si los niños son obligados desde niños, ¿y por qué siguen memorizando el Corán hasta su muerte? Después de crecer y dejar de ser niños, siguen aferrados al Corán y tenerlo memorizado. Sus palabras no tienen fundamento. La paz sea con usted.